Tres. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Delgado García. Curso la carrera de Derecho, cuarto semestre en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Hoy les voy a platicar de la supremacía constitucional y comenzamos con el origen, que nos dice que en la historia de nuestro constitucionalismo podemos advertir que en la Constitución Federal de 1824, además de no preverse los derechos fundamentales, no se contempló expresamente la supremacía de la Constitución ni de las leyes que de ella emanaran. Sin embargo, en su título octavo, sección única, relativo a la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva, se desprende de su articulado que comprende del 163 al 171 que la Constitución era considerada el cuerpo legal más importante de la nación mexicana, al disponer que todo funcionario, antes de tomar posesión de su destino, debía prestar juramento de guardar la Constitución y el acta constitutiva, cuyo quebrantamiento producía responsabilidad en términos de las leyes y decretos que el Congreso emitiera. Las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836 tampoco contemplaron en forma expresa la supremacía de la Constitución, pero sí se previó un control de la misma diversos al de la Constitución anterior. En efecto, la segunda ley constitucional en su artículo 1 estableció un supremo poder conservador depositado en 5 individuos cuyas atribuciones, entre otras, según el artículo 12, fracción 1, 2 y 3, eran declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 2 meses después de su sanción, cuando sean contrarios a un artículo expreso de la Constitución y le exijan dicha la declaración el Supremo Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia o cuando menos 18 miembros del Poder Legislativo. Declarar, motivado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo cuando fueren contrarios a la Constitución o a las leyes dentro de los 4 meses contados desde que se computen esos actos a las autoridades respectivas. Y declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia excitado por alguno de los otros 2 poderes y solo en el caso de usurpación de las facultades. En la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se estableció por primera vez expresamente en el artículo 126 en los términos siguientes: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, las leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Ahora vamos al Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional, que nos dice sobre supremacía constitucional de supremo, de latín supremus, superlativo, de superus, situado arriba o por encima. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció el principio de supremacía constitucional, por el cual la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras suscritos por el Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la ley suprema de toda Unión. El artículo 133 nos dice: esa Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o de las entidades federativas. La Constitución es el documento legal supremo. Esta característica de supremacía va a tener consecuencias importantes para nuestro sistema jurídico. Para el Estado de Derecho, aludir a la supremacía es aludir a que esa norma es la norma primaria, que va en el primer elemento
de referencia en todo ordenamiento jurídico del Estado que se trate. Va a ser el primer punto de referencia de todo ordenamiento existente, va a ser la fuente de creación de todo sistema jurídico. Para terminar, vamos a enumerar los siguientes temas que se ven en cursos más adelante para tener la noción de ellos. El primero es la acción de inconstitucionalidad, que su fundamento se encuentra en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la controversia constitucional, que su base se encuentra en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta fue una breve plática de la supremacía constitucional.